Mi madre me dijo que mi bebé nació muerto. 8 años después descubrí que mi hermana lo tenía. Mi hermana Siena no tenía útero, pero tenía la lengua más afilada que un bisturí. Mientras yo lloraba sobre una cuna vacía que mi madre me obligó a quemar, Siena amamantaba a mi hija con una sonrisa de victoria. Pero eso fue mucho después. Antes de que todo se derrumbara, antes de que entendiera que mi sangre era mercancía para las mujeres que deberían haberme protegido, hubo años de sombras. Años donde aprendí que en la casa de los Vance, algunas hijas nacían para ser amadas y otras para ser usadas. Siena era 3 años mayor que yo, y desde que tengo memoria, cada logro que yo alcanzaba se convertía en suyo por derecho de conquista. Cuando gané el concurso de ortografía en 5º grado, mi madre Beatrice ni siquiera asistió. Cuando Siena fue coronada reina del baile de invierno un mes después, hubo una cena de celebración con champán y joyas prestadas de las tías ricas. Yo estaba sentada en la esquina de la mesa, con el mismo vestido que había usado para mis fotos escolares, observando cómo mi madre besaba la frente de Siena y murmuraba, «Mi princesa perfecta». La preferencia no era sutil. Era una herida abierta que me recordaban cada día. Mi padre, un hombre silencioso que trabajaba en los muelles de Savannah, murió cuando yo tenía 12 años. Un infarto súbito, dijeron los médicos. Recuerdo que en su funeral, mi madre me tomó del hombro con sus dedos como garras y me susurró al oído, «Ahora eres tú la mujer de la casa. Siena necesita espacio para brillar, ¿entiendes? Ella es la que llevará el nombre de los Vance a donde merece estar». Yo no entendí entonces que llevar el nombre significaba que yo cargaría con las culpas mientras ella cosechaba las glorias. A los 16 años, Siena conoció a Richard Worthington III, heredero de una fortuna construida sobre algodón y vergüenza, según decían los susurros en los salones de té de Savannah. Richard era todo lo que una madre ambiciosa podía soñar: dinero viejo, rostro apuesto, y una necesidad desesperada de un heredero que su familia exigía con la misma intensidad que una sentencia judicial. Siena tenía 25 años cuando se casaron, y mi madre organizó una boda que las revistas sociales llamaron el evento de la década. Yo fui la dama de honor. Mi vestido era rosa pálido, diseñado para no opacar a la novia. Mi trabajo durante los 6 meses de preparativos fue llevar flores, confirmar proveedores, y aguantar los insultos de Siena disfrazados de consejos de hermana mayor. «Elena, querida, ese vestido te hace ver más llena», me dijo una noche mientras probábamos centros de mesa. «Deberías cuidarte más. No querrás terminar como la tía Margaret, ¿verdad? Soltera, gorda, y viviendo de la caridad de sus hermanos». Mi madre, que estaba en la habitación, simplemente asintió y agregó, «Tu hermana tiene razón. Siena siempre ha sabido ver lo que los demás no quieren admitir». A los 19 años, yo era la sirvienta no oficial de la casa. Mientras Siena vivía en una mansión histórica con vistas al río Savannah, yo permanecía en la casa familiar, cocinando, limpiando, y cuidando de mi madre, quien había desarrollado una enfermedad nerviosa que curiosamente solo la afectaba cuando había trabajo que hacer. Los médicos no encontraban nada orgánico, pero mi madre insistía en que necesitaba reposo absoluto. Reposo que yo proporcionaba mientras mis manos se agrietaban con los químicos de limpieza y mi espalda se doblaba sobre fregaderos que nunca parecían suficientemente limpios. Fue durante ese tiempo que conocí a Marcos. Era un marinero español que trabajaba en los barcos de carga que llegaban al puerto. Tenía ojos oscuros como la noche y una sonrisa que me hizo sentir, por primera vez en años, que valía algo más que el polvo que limpiaba cada mañana. Nos veíamos en secreto, robando horas entre los contenedores del puerto y las sombras de los hangares abandonados. Marcos me hablaba de España, del mar, de una vida que no incluía servir a mujeres que me odiaban por existir. «Ven conmigo», me dijo una noche de agosto, con el sudor del verano de Georgia pegándole la camisa al pecho. «Podemos irnos mañana. Tengo ahorrado suficiente para 2 pasajes». Yo quería decir que sí. Quería tomar su mano y desaparecer en el horizonte con él. Pero el miedo era un cable que mi madre y Siena habían tejido alrededor de mi garganta durante años. «¿Qué dirán de mí?», pregunté, y en ese momento odié mi propia voz. Marcos me miró con una tristeza que aún me quema los sueños. «Ellos te tienen tan controlada que ni siquiera puedes ver las cadenas, Elena». Se fue esa noche, y nunca lo volví a ver. Su barco zarpó al amanecer, y yo me quedé en el muelle, llorando hasta que no tuve más lágrimas. Cuando descubrí que estaba embarazada, 2 meses después, el mundo se congeló. Marcos se había ido, y yo cargaba con una vida que,
según las reglas de Savannah, me convertiría en la vergüenza definitiva de los Vance. Mi primer instinto fue esconderlo, pero los vómitos matutinos y el crecimiento de mi vientre traicionaron mis secretos antes de que pudiera articular un plan. Mi madre me descubrió doblada sobre el inodoro una mañana de octubre, y su grito traspasó las paredes de la casa. ¿Una bastarda? ¿Una bastarda en mi casa? Sus manos me golpearon antes de que pudiera explicar. Has arruinado todo. Siena está tratando de quedar embarazada y tú traes esta vergüenza. Los Worthington nos desheredarán si se enteran. Lloré y pedí perdón, pero mi madre solo me miraba con un desprecio que hacía años no había visto tan abierto. Mañana llamaré a Siena. Ella sabrá qué hacer contigo. Siena llegó esa tarde, con su vestido de seda y su perfecta manicura. Me miró como se mira a un perro que ha orinado en la alfombra. Bueno, hermanita, parece que finalmente encontraste la manera de arruinarlo todo. Se sentó en la sala, cruzó las piernas, y me observó llorar durante 15 minutos sin decir una palabra. Finalmente, habló, mamá y yo hemos discutido el asunto. Tendrás al bebé aquí, en casa. Nadie necesita saber que es tuyo. Diremos que es de una prima lejana que murió en el parto, y nosotros lo criaremos como un Vance. Yo asentí, agradecida por cualquier solución que no me dejara en la calle. No entendí entonces que su plan nunca incluyó reconocerme como madre. No entendí que para Siena, mi embarazo no era una tragedia, sino una oportunidad. Los meses pasaron, y mi cuerpo se transformó. Siena me traía vitaminas que el médico había recetado, aunque nunca me permitió ver a un especialista. Mi madre me vigilaba constantemente, asegurándose de que no saliera de la casa ni hablara con nadie. Es por tu bien, decía. La gente hablaría si te vieran así. Yo aceptaba cada palabra, cada restricción, porque la alternativa era el exilio total de la única familia que conocía. Lo que no sabía, lo que no podía saber en ese momento, era que Siena ya había comenzado a tejer su red. Richard quería un heredero, y ella era estéril. Los médicos se lo habían confirmado después de 3 años de intentos y tratamientos fallidos. Su matrimonio dependía de producir un hijo, y cuando mi embarazo se hizo evidente, ella vio la solución perfecta. Una madre soltera, vulnerable, dependiente emocionalmente de su familia, llevando a un bebé que nadie sabía que existía. Era el crimen perfecto, diseñado con la precisión de un cirujano y la frialdad de una serpiente. Yo era el recipiente, la incubadora humana para el sueño de Siena. Mi madre, cómplice voluntaria, veía en este robo la salvación de su propia reputación. Una hija soltera embarazada era una mancha social, una hija casada con un millonario y madre de un heredero. Era el triunfo que siempre había deseado. Yo solo era el obstáculo, y ellas ya tenían el plan para eliminarme de la ecuación. La tormenta llegó sin aviso, como si el cielo mismo quisiera ocultar lo que estaba por suceder. Era finales de marzo, y Savannah temblaba bajo vientos que derribaban árboles centenarios. Yo estaba en mi cuarto, con 8 meses de embarazo, cuando sentí el primer dolor. No fue como lo describen en las películas, una ola suave que crece gradualmente. Fue una puñalada, brutal y sin piedad, que me dobló sobre la cama. Grité, y mi madre apareció en la puerta en segundos. Su rostro no mostraba preocupación maternal. Mostraba cálculo. Ya empezó, dijo, y su voz tenía el tono de alguien que confirma una cita en el calendario. Siena ya está en camino. No llames a nadie. Necesito un médico, logré articular entre contracciones. Necesito ir al hospital. Mujeres de esta familia no van a hospitales a tener bastardos, respondió ella, y cerró la puerta detrás de sí. Siena llegó media hora después. La tormenta había cortado la electricidad, y la casa se iluminaba solo con velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Ella traía una maleta médica que no sabía que poseía, y su rostro estaba tranquilo, sereno, como si estuviera planeando un té de sociedad en lugar de un parto. Todo va a estar bien, Elena dijo, y su voz era suave, casi amable. Mamá y yo nos encargaremos de todo. Solo necesitas confiar en nosotras. Yo estaba demasiado ocupada sufriendo para cuestionar nada. Las contracciones se sucedían como olas de un océano violento, y entre una y otra, escuchaba a mi madre y a Siena murmurar en la esquina de la habitación. No entendía sus palabras, pero el tono era conspirador, íntimo, como si compartieran un secreto que yo no tenía derecho a conocer. El parto duró 12 horas.
12 horas de dolor que desgarraba cada fibra de mi ser, mientras mi madre me sujetaba los hombros y Siena daba instrucciones que yo no podía procesar. En algún momento, perdí la noción del tiempo y del espacio. Solo existía el dolor, y las voces de las mujeres que deberían haber sido mi refugio. Empuja, decía Siena. Más fuerte. No seas cobarde. Cuando finalmente escuché el llanto, fue el sonido más hermoso y aterrador de mi vida. Intenté incorporarme para ver a mi bebé, pero mi madre me empujó de vuelta contra la almohada con una fuerza sorprendente para su edad. Quédate quieta. El trabajo no ha terminado. Quiero ver a mi bebé, grité, o intenté gritar, porque mi garganta estaba seca y dolorida. Por favor, déjenme verla. Siena se acercó a la cama, con las manos manchadas de sangre, y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era compasión mezclada con desprecio, piedad mezclada con triunfo. Elena, querida, hubo complicaciones. El bebé no sobrevivió. Las palabras tardaron en penetrar la niebla del dolor. ¿Qué logré decir? No, no puede ser. La escuché llorar. Fue un esfuerzo breve, continuó Siena, su voz plana y sin emoción. Nació demasiado pequeña. Demasiado débil. Tu cuerpo no fue lo suficientemente fuerte para sostenerla. Mientes, susurré, y traté de levantarme, de alcanzarla, de encontrar a mi hija. Mientes. Déjame verla. Mi madre me inyectó algo en el brazo. No supe qué era hasta mucho después, cuando investigué los registros médicos que creían haber destruido. Era un sedante fuerte, suficiente para dejarme inconsciente durante horas. Antes de que la oscuridad me consumiera, vi a Siena salir de la habitación con un bulto envuelto en toallas. No pude ver si se movía. No pude saber si mi hija respiraba. Cuando desperté, era de noche. La tormenta había amainado, y la casa estaba en silencio. Mi cuerpo estaba vacío, dolorido, y algo dentro de mí sabía que me habían quitado más que un bebé. Me habían quitado la verdad. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El sedante aún recorría mi sistema, convirtiendo mis músculos en gelatina. Grité, pero solo salió un gemido ahogado. Mi madre entró en la habitación con una bandeja de sopa. ¿Despertaste? Bien. Necesitas comer para recuperar fuerzas. ¿Dónde está mi bebé?, pregunté, aunque cada palabra era una astilla en mi garganta. Ya te lo dijimos. No sobrevivió. Su voz no tenía inflexión, como si recitara líneas de un guión. La enterramos esta tarde, en una propiedad privada de los Worthington. No queríamos que sufrieras más viendo un funeral. Quiero ver la tumba. Quiero ver dónde la enterraron. Elena, basta. Mi madre dejó la bandeja sobre la mesa con un ruido que resonó como un trueno en el silencio. Has cometido un error, y ese error tuvo consecuencias. Agradece que no tuviste que cargar con la vergüenza de un funeral público. Siena y yo hicimos lo que cualquier madre haría por una hija que no puede cuidarse sola. Me están mintiendo, dije, y las lágrimas comenzaron a caer, calientes y amargas sobre mis mejillas. Sé que me mienten. Mi bebé nació viva. La escuché. Mi madre se inclinó sobre mí, y por primera vez vi la serpiente que se escondía bajo su piel de matriarca sureña. Si sabes lo que es bueno para ti, Elena, vas a callarte y aceptar lo que te decimos. No tienes pruebas. No tienes dinero. No tienes a nadie más que a nosotras. ¿Entiendes? No respondí. No pude. Solo lloré, solo sentí el vacío en mi vientre y el vacío en mi pecho, mientras mi madre salía de la habitación y cerraba la puerta con llave. Pasé 3 días encerrada en ese cuarto. Siena vino a visitarme una vez, vestida de luto riguroso, con un pañuelo en la mano y una sonrisa casi imperceptible en los labios. Lo siento mucho, hermanita, dijo, y sus ojos brillaban con algo que no era tristeza. A veces la vida es cruel. Pero no te preocupes, mamá y yo estaremos aquí para ti. Siempre. Cuando finalmente me permitieron salir de la habitación, la casa había vuelto a la normalidad. No había rastros del parto, no había señales de que un bebé hubiera existido jamás. Mi madre me dijo que habían quemado todo, la ropa de bebé, las mantas, los juguetes que ella misma había comprado en secreto. Para que no tengas que verlos, explicó. Para que puedas olvidar. Yo no quería olvidar.
quería recordar. Pero cada vez que intentaba hablar del tema, cada vez que preguntaba por detalles del entierro o pedía ver algún registro, mis preguntas eran ignoradas o castigadas. Una noche, después de insistir en conocer el nombre del cementerio, mi madre me tomó del brazo y me sacudió con una fuerza que no sabía que tenía. Ya basta. ¿Qué parte de el bebé murió, no entiendes? ¿Quieres arruinar a esta familia? ¿Quieres que todos sepan que eres una puta que no pudo cuidar de su propio hijo? La palabra puta me golpeó como un puñetazo. Nunca antes me había llamado así. Nunca antes había escuchado tanto odio en su voz. Y en ese momento, entendí algo fundamental: mi madre no me odiaba por lo que había hecho. Me odiaba por lo que era, un recordatorio viviente de que su familia no era tan perfecta como ella pretendía. Siena, mientras tanto, se mantenía alejada. Decía que estaba de luto, que necesitaba tiempo para procesar la tragedia familiar. Pero yo la vi una tarde, a través de las cortinas de mi ventana, caminando por el jardín con su teléfono en la mano, sonriendo como si nada hubiera pasado. Hablaba con alguien, y su risa viajaba con el viento hasta mis oídos. No era la risa de alguien que había perdido una sobrina. Era la risa de alguien que había ganado algo. Meses después, cuando comencé a recuperar fragmentos de memoria de aquella noche, intenté buscar información. Fui a la biblioteca, busqué registros de nacimientos y defunciones, pregunté en los cementerios locales. No había nada. Ningún certificado de nacimiento, ningún certificado de defunción, ninguna tumba con el nombre de mi hija. Cuando confronté a mi madre, ella me dijo que habían sido arreglos privados para evitar el escándalo. Los Worthington tienen influencia, explicó. Todo se hizo discretamente. La discreción era la moneda de cambio en Savannah, y mi madre y Siena eran ricas en ella. Compraron silencios, ocultaron verdades, y construyeron una tumba vacía en mi corazón donde debería haber estado mi hija. Yo no tenía manera de saber que la tumba literal también estaba vacía. No tenía manera de saber que mi hija respiraba, lloraba, y crecía a solo 30 minutos en coche de donde yo dormía cada noche, creyendo que era una asesina por negligencia. La culpa me consumía. Me decía que si hubiera sido más fuerte, si hubiera comido mejor, si hubiera descansado más, mi hija habría sobrevivido. Mi madre alimentaba esa narrativa con comentarios casuales. Deberías haber cuidado mejor de ti misma durante el embarazo, o si hubieras tenido un esposo, esto no habría pasado. Siena, desde su mansión, enviaba tarjetas de condolencia que eran puñaladas disfrazadas de compasión. Espero que algún día encuentres paz. Los errores del pasado no tienen por qué definirnos. No sabía entonces que sus palabras eran cadenas diseñadas para mantenerme prisionera. No sabía que cada error que me atribuían era en realidad un crimen que ellas habían cometido. La noche del silencio no fue una tragedia natural. Fue un robo planificado con la precisión de un golpe de museo, ejecutado por las dos personas que deberían haber sido mis defensoras. Y yo, en mi dolor y mi culpa, ni siquiera sabía que había sido víctima. 3 semanas después de mi supuesto parto fallido, Siena anunció que estaba embarazada. Fue durante una cena familiar a la que me obligaron a asistir, con mi cuerpo aún recuperándose y mi mente atrapada en la niebla del duelo. Richard, su esposo, estaba radiante. Por fin. Los Worthington tendrán su heredero, brindó, levantando su copa de vino con lágrimas en los ojos. Yo miré a Siena a través de la mesa, y ella sostuvo mi mirada con una calma que helaba la sangre. Su mano descansaba sobre su vientre plano, y su sonrisa era la de un depredador que ha acorralado a su presa. Ha sido un proceso difícil, dijo, dirigiéndose a la mesa pero mirándome a mí. Pero finalmente, Dios nos ha bendecido. Dios no había bendecido a nadie. Dios no había tenido nada que ver con lo que estaba sucediendo. Pero yo no podía saberlo todavía. Solo sentí una punzada en el pecho, una mezcla de dolor y alivio, dolor por mi propia pérdida, y alivio porque al menos un avance estaba teniendo el bebé que la familia necesitaba. Los meses que siguieron fueron una tortura silenciosa. Siena mostró su embarazo con un orgullo que me desgarraba. Compraba ropa de maternidad, organizaba baby showers, y me obligaba a asistir a cada evento mientras mi madre murmuraba a mi lado, mira lo que perdiste. Mira lo que ella tiene gracias a su disciplina y su buen juicio. Yo asentía, porque ¿qué otra opción tenía? Era la hija fallida, la madre que no había podido proteger a su hijo, la vergüenza viviente de los Vance. Cuando Maya nació,
En un hospital privado de Atlanta que Siena había elegido para evitar las miradas de Savannah, me obligaron a viajar con mi madre para apoyar a la familia. El parto fue una cesárea programada, porque según Siena, no quería arriesgarse a complicaciones. Yo estaba en la sala de espera, con el corazón en la garganta, recordando mi propia experiencia y preguntándome cómo habría sido si mi bebé hubiera tenido la oportunidad de nacer en un hospital, con médicos de verdad, con equipos modernos. Cuando el médico salió a anunciar que los Worthington tenían una niña sana, algo en mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Me permitieron ver a Maya una sola vez, a través del cristal de la nursery. Era pequeña, con el rostro arrugado de todos los recién nacidos, y algo en su forma de dormir me resultaba familiar. Se parece a Siena, dijo mi madre, y yo asentí, aunque algo en mi pecho gritaba que no era así. No podía ser así. No tenía sentido. Pero la culpa y el dolor eran nubes tan espesas que no me permitían ver lo que tenía frente a los ojos. Maya fue presentada a la sociedad de Savannah con todos los honores. Hubo una fiesta en la mansión Worthington, con 300 invitados, orquesta de cámara, y un pastel de 3 pisos que costó más de lo que yo ganaba en un año como asistente en la tienda de antigüedades de una prima lejana. Yo estaba ahí, vestida con un traje que mi madre había elegido, sonriendo cuando debía sonreír, sosteniendo a mi sobrina cuando me lo pedían, y muriendo por dentro con cada minuto que pasaba. ¿Quieres cargarla?, me preguntó Siena una vez, extendiendo a Maya hacia mí. Parece que le gustas. Tomé a la bebé en mis brazos, y algo eléctrico recorrió mi columna. Maya abrió los ojos y me miró con una intensidad que me asustó. No era la mirada vacía de un recién nacido. Era algo más, algo que me decía te conozco sin palabras. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que todos en la sala pudieran escucharlo. Es hermosa, susurré, y las lágrimas amenazaron con salir. Cuidado con las lágrimas, Elena, dijo Siena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No querrás arruinar la fiesta con tus problemas. Los años pasaron, y yo me convertí en la tía solterona, la mujer amargada que vivía con su madre y ayudaba a cuidar a la hija perfecta de su hermana perfecta. Cada tarde, después del trabajo, iba a la mansión Worthington para ayudar con Maya mientras Siena asistía a sus compromisos sociales. Richard trabajaba hasta tarde, y las niñeras que contrataban nunca duraban mucho. Nadie cuida a Maya como tú, me decía Siena, y yo aceptaba el elogio sin entender que era una condena disfrazada. Maya creció, y con ella creció la conexión que yo sentía por ella. Era más que amor de tía. Era una necesidad física, un dolor que solo se aliviaba cuando estaba cerca de ella. Cuando aprendió a caminar, sus primeros pasos fueron hacia mí. Cuando dijo su primera palabra, fue Elena, no mamá. Siena lo tomó con una irritación apenas disimulada. Te está confundiendo, me regañó una noche. Deberías dejar de venir tanto. No quiero que mi hija se apegue a una persona inestable. Inestable era la palabra que usaban para describirme. Inestable porque lloraba cuando nadie miraba. Inestable porque a veces me quedaba mirando a Maya durante minutos que parecían horas. Inestable porque algo en mi interior sabía que algo andaba terriblemente mal, aunque no podía nombrarlo. Maya tenía 3 años cuando comenzó a hacer preguntas que nadie esperaba. ¿Por qué tengo los ojos de Elena?, preguntó una noche en la cena. Tus ojos son marrones, como los de mamá Beatrice, respondió Siena rápidamente. Y los de la tía Elena también son marrones. Es genética, cariño. Pero yo había visto mi reflejo en el espejo esa mañana, y sabía que mis ojos no eran simplemente marrones. Tenían un tono dorado en el centro, algo que solo compartía con Maya. Me lo había guardado para mí, como tantas otras cosas. A los 5 años, Maya desarrolló una alergia severa a las nueces. Fue durante una fiesta de cumpleaños, cuando mordió una galleta que contenía extracto de nuez. Su rostro comenzó a hincharse, y ella corrió hacia mí, no hacia Siena, buscando auxilio. La llevé al hospital en mi coche, rompiendo todas las reglas de tráfico, mientras Siena nos seguía en su vehículo, gritando por teléfono que alguien estaba tratando de envenenar a su hija. Los médicos la salvaron, pero el incidente marcó un antes y un después. Es alérgica a las nueces, explicó el alergólogo. Es una condición heredada. ¿Alguien en la familia tiene alergias similares? Yo levanté la mano. Yo, dije. Desde niña. Las nueces me causan urticaria. Siena me miró con odio puro.
Esa alergia viene del lado de los Vance, intervino rápidamente. Yo no tengo ninguna alergia, y la familia de Richard tampoco. Es posible que la heredara de la rama materna, comentó el médico, revisando su tablet. Estas cosas a veces saltan generaciones. Más tarde, en el estacionamiento del hospital, Sienna me confrontó. No vuelvas a mencionar tus alergias frente a los médicos de Maya. ¿Entiendes? No quiero que nadie piense que hay algo incorrecto en su línea genética. ¿Incorrecto?, pregunté, y la ira comenzó a burbujear en mi estómago. Maya es perfecta. Sus alergias no cambian eso. Sienna se acercó tanto que pude sentir su aliento, frío y amargo. Maya es mi hija, Elena. Mía. Lo único incorrecto aquí eres tú, proyectando tus fantasías sobre una niña que no es tuya. ¿Estamos claras? Asentí, porque la alternativa era un enfrentamiento que sabía que perdería. Pero algo se había movido dentro de mí. Una pieza del rompecabezas que había estado escondida durante años comenzó a deslizarse hacia su lugar correcto. Las alergias, los ojos, la forma en que Maya corría hacia mí cuando se lastimaba, la conexión inexplicable que sentía cada vez que la abrazaba. Todo apuntaba a algo que mi mente se negaba a aceptar. Pero todavía no tenía pruebas. Solo tenía sensaciones, corazonadas, y el recuerdo de una noche de tormenta donde me dijeron que mi hija había muerto sin mostrarme su cuerpo. La culpa me había mantenido ciega durante años, pero ahora, con Maya creciendo frente a mis ojos, la culpa comenzaba a dar paso a otra cosa. A una sospecha que pesaba más que cualquier cadáver imaginario. A una verdad que se negaba a permanecer enterrada. Durante los siguientes 3 años, comencé a observar. Observé cómo Sienna rehuía el contacto físico prolongado con Maya. Observé cómo nunca había fotos de su embarazo, solo de su barriga que siempre parecía diferente en cada toma. Observé cómo Richard, aunque amaba a Maya como padre, a veces la miraba con una confusión silenciosa, como si viera rasgos que no reconocía. Observé cómo mi madre cambiaba de tema cada vez que alguien mencionaba el nacimiento de Maya o mi supuesto parto fallido. Y observé a Maya. A sus 8 años, era una niña brillante, curiosa, y dolorosamente perceptiva. Tía Elena, me preguntó una tarde mientras hacíamos los deberes juntos, ¿por qué mamá siempre me mira como si yo fuera una cosa que encontró y no una persona que creció dentro de ella? La pregunta me heló la sangre. ¿Qué quieres decir, cariño? No sé, respondió ella, bajando la mirada a su cuaderno. A veces, cuando cree que no la estoy viendo, me mira como si yo no debiera estar aquí. Como si fuera un error que tiene que aguantar. La abracé, y ella se acurrucó contra mí como si hubiera encontrado el lugar donde siempre debió estar. No eres un error, Maya. Eres la niña más maravillosa que he conocido. Y hay personas que te aman más de lo que puedes imaginar. ¿Tú me amas, tía Elena? Más que a nada en el mundo, respondí, y lo dije con una honestidad que me asustó. Maya levantó la vista, y sus ojos dorados se encontraron con los míos. A veces siento que eres mi mamá, susurró. No en el sentido normal. En un sentido más real. ¿Eso tiene sentido? No pude responder. Solo pude sostenerla, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que se rompería. La verdad estaba tan cerca que podía tocarla. Solo necesitaba una prueba. Solo necesitaba una grieta en la pared de mentiras que mi madre y Sienna habían construido. Esa grieta llegaría, pero no de la manera que esperaba. Llegaría con sangre. El accidente ocurrió un martes de noviembre, cuando Maya tenía 8 años. Sienna la había llevado a una fiesta de cumpleaños en un club de campo. Una de esas reuniones donde los niños de familias ricas corrían sobre césped perfectamente cortado mientras sus padres bebían cócteles y fingían que sus vidas eran tan impecables como sus jardines. Maya estaba jugando en un tobogán cuando una barra de metal se soltó y la golpeó en la cabeza. Mi teléfono sonó a las 4:37 de la tarde. Era Richard, y su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado. Elena, hay un accidente. Maya está en el hospital. Ella perdió mucha sangre. No recuerdo haber conducido hasta el hospital. Solo recuerdo estar en la sala de emergencias, con mi madre a un lado y Sienna al otro, esperando noticias que ninguno de nosotros quería escuchar. El médico salió 15 minutos después, con el rostro grave. Ha perdido una cantidad significativa de sangre, explicó.
Necesitamos hacerle una transfusión urgente. Pero su tipo de sangre es raro. AB negativo. Miré a Siena. ¿Cuál es tu tipo de sangre?, pregunté. Ella es A positivo, respondió Richard antes de que Siena pudiera hablar. Yo soy O positivo. Ninguno de los dos es compatible. El médico asintió. Estamos contactando con el banco de sangre regional, pero puede tomar horas. Si alguien en la familia tiene AB negativo, aceleraría significativamente el proceso. En ese momento, algo extraño ocurrió. Mi madre, que había estado en silencio desde que llegamos, se acercó a mí y me tomó del brazo con una fuerza desesperada. Elena no puede donar, dijo, con una voz que era poco más que un susurro. Ella no está relacionada. ¿Qué? Richard frunció el ceño. Beatrice, ¿de qué estás hablando? Elena es la tía de Maya. Es hermana de Siena. Sí, claro, se corrigió mi madre rápidamente, pero el daño estaba hecho. Algo en su tono, en la urgencia de su negativa, había sembrado una semilla de duda que crecería en los días siguientes. Yo ignoré a mi madre y me dirigí al médico. Soy AB negativo, dije. Puedo donar. Mi madre intentó detenerme, pero Siena la contuvo. Por primera vez en años, vi miedo genuino en los ojos de mi hermana. Miedo puro, sin máscara, sin disfraz. ¿Estás segura, Elena?, preguntó, y su voz era casi un ruego. Las transfusiones tienen riesgos. No tienes que hacer esto. Maya es mi sobrina, respondí, y cada palabra era una verdad que pesaba toneladas. Daría mi vida por ella si fuera necesario. La donación se realizó en silencio, con el equipo médico moviéndose con la eficiencia de quienes saben que cada segundo cuenta. Yo estaba acostada en la camilla adyacente a la de Maya, viendo cómo mi sangre viajaba a través de tubos transparentes hacia el cuerpo de mi sobrina. Y mientras observaba, sentí algo que no había sentido en años: paz. Una paz profunda, antigua, como si mi cuerpo finalmente estuviera haciendo lo que siempre debió hacer. Fue 3 días después, cuando Maya ya se estaba recuperando, que recibí la llamada que cambiaría todo. Era el hospital, y la voz al otro lado de la línea era la de un doctor que no reconocía. Señorita Vance, dijo, con un tono que era profesional pero cargado de algo más. Necesitamos que venga al hospital. Hay irregularidades en los análisis que realizamos durante la transfusión. ¿Irregularidades? ¿Maya está bien? Maya está perfectamente. Pero los resultados de compatibilidad sanguínea muestran algo que necesita ver en persona. Colgué el teléfono con las manos temblando. No sabía qué esperar, pero algo en mi interior me decía que las piezas finalmente estaban cayendo en su lugar. Conduje al hospital en un estado de semi-inconsciencia, ignorando semáforos y límites de velocidad, con el corazón martilleando en mis oídos. El doctor me recibió en una oficina privada, con la puerta cerrada y una carpeta sobre el escritorio. Señorita Vance, comenzó, cuando realizamos las pruebas de compatibilidad para la transfusión, descubrimos algo inusual. Los marcadores genéticos entre usted y Maya muestran una compatibilidad que excede la relación tía-sobrina. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que, según los análisis de ADN que realizamos como parte del protocolo de seguridad, hay un 99.97% de probabilidad de que usted sea la madre biológica de Maya. Las palabras golpearon como un tsunami. ¿Qué? Entiendo que esto debe ser impactante, continuó el médico, con más delicadeza de la que probablemente usaba con sus pacientes habituales. Pero los resultados son inequívocos. Usted y Maya comparten material genético que solo puede explicarse por una relación madre-hija. ¿Hay algo que quiera contarme, señorita Vance? No pude responder. Solo pude llorar, con lágrimas que había estado conteniendo durante 8 años finalmente liberándose. El médico me entregó un pañuelo y esperó pacientemente a que recuperara la compostura. Cuando nació, logré articular finalmente, me dijeron que había muerto. Mi madre y mi hermana me dijeron que mi bebé nació muerta. Nunca me dejaron ver el cuerpo. Nunca hubo funeral. Solo, nada. El médico asintió lentamente, y su expresión cambió de profesional a algo más humano. Si lo que dice es cierto, señorita Vance, esto constituye un caso de proporciones significativas. ¿Tiene documentación del parto? ¿Certificados médicos? ¿Testigos? No hay nada, respondí,
con la voz quebrada. Todo fue en casa. Durante una tormenta. Solo estaban mi madre y mi hermana. ¿Y el padre? Se fue antes de que supiera que estaba embarazada. No sé dónde está. No sé si está vivo. El médico se inclinó hacia adelante, con los codos sobre el escritorio y las manos cruzadas. Señorita Vance, le sugiero que consulte con un abogado. Los resultados de estos análisis son admisibles en corte. Si lo que sospecha es verdad, estamos hablando de secuestro, falsificación de documentos, y fraude, como mínimo. Pero necesitará más pruebas para construir un caso sólido. Salí del hospital con la carpeta de resultados bajo el brazo y un fuego ardiendo en el pecho. El dolor que había cargado durante 8 años no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era la culpa de una madre que no había podido salvar a su hija. Era la furia de una mujer que había sido traicionada por las personas que debería haber podido confiar con su vida. Esa noche, mientras mi madre dormía, entré en el sótano de la casa familiar. Era un espacio que siempre había estado prohibido para mí, lleno de cajas de recuerdos que mi madre decía que no eran de mi incumbencia. Pero ahora, con la verdad ardiendo en mis manos, nada era de mi incumbencia excepto encontrar lo que necesitaba. Las horas pasaron mientras revisaba caja tras caja de documentos amarillentos. Facturas antiguas, fotos de familia, cartas de parientes muertos. Y finalmente, en el fondo de una caja etiquetada como Asuntos Legales, 2014, encontré lo que buscaba, un certificado de nacimiento de Georgia, fechado 2 días después del parto de Maya, con el nombre de Sienna Worthington como madre y Richard Worthington III como padre. Pero lo que me dejó sin aliento fue el sello en la esquina inferior derecha, certificado de nacimiento modificado, registro original sellado por orden judicial. Modificado. El certificado había sido alterado. Alguien había cambiado la información original, y ese alguien tenía que haber tenido acceso al sistema de registros vitales de Georgia. O dinero suficiente para comprar ese acceso. En otra caja, encontré algo peor, un sobre con el membrete del bufete de abogados Worthington, dirigido a mi madre, conteniendo un cheque por $50,000 y una nota escrita a mano que decía, gracias por el favor. Richard nunca debe saber. Mi madre había vendido a su nieta. Mi madre había cobrado dinero por ayudarme a robar a mi propia hija. Mi madre era más que cómplice, era beneficiaria del crimen. También encontré, escondido detrás de una tabla suelta en la pared del sótano, un sobre más pequeño. Dentro había una fotografía, una imagen borrosa, tomada con flash, de un bebé recién nacido envuelto en una toquilla blanca. En el reverso, escrita con la caligrafía de mi madre, había una fecha, 27 de marzo de 2014. Y 3 palabras, la bastarda de Elena. La bastarda. Así llamaban a mi hija. La bastarda que Sienna había convertido en heredera, la bastarda que mi madre había vendido por $50,000, la bastarda que yo había cuidado durante 8 años sin saber que era mía. Guardé todo en mi bolso, subí las escaleras sin hacer ruido, y me senté en mi habitación hasta que el sol comenzó a asomar por las ventanas. Tenía pruebas. Tenía análisis de ADN. Tenía un certificado de nacimiento modificado, un cheque, una nota, y una foto que nadie sabía que existía. Pero necesitaba algo más. Necesitaba una confesión. Y sabía exactamente cómo obtenerla. Durante las 2 semanas siguientes, viví como si nada hubiera cambiado. Sonreía cuando debía sonreír, asentía cuando debía asentir, y continué yendo a la mansión Worthington para ayudar con Maya como había hecho durante 8 años. Pero por dentro, estaba construyendo una máquina de destrucción masiva, pieza por pieza, con la paciencia de alguien que ha esperado demasiado para apresurarse ahora. Mi primera llamada fue a una abogada especializada en derecho familiar y penal. Se llamaba Victoria Chen, y su reputación era aterradora, había ganado casos que otros abogados consideraban imposibles, y su tarifa por hora era más alta que el salario mensual de la mayoría de las personas. Pero tenía dinero ahorrado de años de trabajo en la tienda de antigüedades, dinero que mi madre no sabía que existía porque lo había depositado en una cuenta que abrí cuando cumplí 18 años. Victoria revisó los documentos durante 3 horas, haciendo preguntas precisas, tomando notas extensas, y ocasionalmente murmurando palabras como secuestro, fraude y conspiración. Cuando terminó, me miró con una mezcla de simpatía y admiración profesional. Tienes un caso sólido, Elena.
Pero necesitamos más. El certificado modificado prueba que hubo alteración, pero no quién la ordenó. El cheque prueba que tu madre recibió dinero, pero no necesariamente a cambio de qué. La foto es evidencia de que el bebé existió, pero no de qué pasó con ella. Lo que realmente necesitas es una confesión. ¿Cómo obtengo eso? Si vivimos en un estado de un solo consentimiento para grabaciones, respondió Victoria, puedes grabar conversaciones sin que la otra persona lo sepa. Georgia es uno de esos estados. Necesitas que tu madre o tu hermana admitan lo que hicieron, preferiblemente ambas, y necesitas que lo hagan en términos claros e inequívocos. Eso no será fácil, dije. Mi madre no es estúpida. ¿Y Siena es? Siena. Entonces tendrás que ser más inteligente que ellas, respondió Victoria. Piensa en sus debilidades. ¿Qué las hace vulnerables? La respuesta llegó como un rayo en la oscuridad. El dinero, dije. Y Richard. Richard no sabe nada. Si descubre la verdad, Siena lo pierde todo. La siguiente llamada fue más difícil. Richard Worthington III era un hombre que no conocía bien, que siempre me había tratado con una amabilidad distante, como se trata a un pariente pobre que uno tolera por obligación. Pero era el padre legal de Maya, y tenía derecho a saber que su matrimonio era una mentira. Lo cité en un café discreto, lejos de los ojos de Savannah, y le mostré los documentos uno por uno. Su rostro pasó por una gama de emociones que nunca olvidaré: confusión, incredulidad, dolor, y finalmente, una ira fría y calculadora que me recordó que los Worthington no habían construido su fortuna siendo hombres blandos. ¿Cuánto sabes?, preguntó, con una voz que apenas contenía su furia. Todo, respondí. Mi madre y Siena robaron a mi hija y la presentaron como suya. Tú eres la víctima de un fraude, Richard. Y Maya. Maya es mi hija biológica. Pero tú eres el único padre que ha conocido. Richard se quedó en silencio durante varios minutos, mirando los documentos que había esparcido sobre la mesa. Finalmente, levantó la vista, y sus ojos tenían la dureza del acero. ¿Qué quieres? Justicia, respondí. Quiero que mi madre y Siena paguen por lo que hicieron. Quiero recuperar a mi hija. Y quiero que tú sigas siendo su padre, porque la amas y ella te ama. No quiero destruir la relación que tienen. Solo quiero la verdad. Eso va a destruir mi matrimonio, dijo Richard, con una amargura que envenenaba cada palabra. Tu matrimonio ya está destruido, respondí. Solo no lo sabías hasta ahora. Richard asintió lentamente, y en ese momento, sellamos una alianza improbable. ¿Qué necesitas que haga? Una cena, respondí. Una cena familiar en tu casa. Invita a Siena y a mi madre. Yo traeré el entretenimiento. La cena se organizó para el siguiente sábado. Siena llegó primero, vestida con un traje de diseñador y un collar de perlas que probablemente costaba más que mi coche. Mi madre llegó después, con su vestido de domingo y su Biblia bajo el brazo, como si la presencia de Dios pudiera protegerla de lo que estaba por venir. Yo estaba en la cocina, preparando los últimos detalles de la comida. O más precisamente, preparando la trampa que había diseñado con la ayuda de Victoria. Una pequeña grabadora estaba escondida bajo mi blusa, conectada a mi teléfono, lista para capturar cada palabra que se dijera en esa mesa. Elena, querida, dijo mi madre al entrar, no sabía que cocinabas tan bien. Es una lástima que nunca encontrarás un esposo que aprecie tus talentos. Gracias, mamá, respondí, con una dulzura que era veneno puro. Espero que todo esté delicioso esta noche. Siena entró en la cocina, y su mirada recorrió el espacio con la evaluación de alguien que siempre está calculando valor. ¿Dónde está Maya?, preguntó. En su habitación, respondió Richard, que había aparecido en el umbral. La niñera está con ella. Pensé que los adultos podíamos tener una conversación privada primero. Algo en su tono hizo que Siena frunciera el ceño, pero no dijo nada. Solo asintió y siguió a mi madre hacia el comedor. La mesa estaba preparada con la elegancia típica de los Worthington: mantel de lino, vajilla de porcelana, copas de cristal, y velas que proyectaban una luz cálida sobre el escenario del crimen. Yo serví la primera entrada en silencio, observando cómo mi madre y Siena conversaban sobre trivialidades como si nada estuviera mal. Fue Richard quien inició el ataque. Siena dijo, con una calma que aterrorizaba,
He estado revisando los documentos médicos de Maya después de su accidente. Hay algo que no entiendo. ¿Qué? La voz de Siena era casual, pero sus dedos apretaron la copa con fuerza. Los análisis de sangre. Dicen que Maya es AB negativo. Tú eres A positivo. Yo soy O positivo. ¿Cómo es posible que nuestra hija tenga un tipo de sangre que ninguno de los dos puede transmitir? El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Mi madre dejó de comer, y su rostro palideció visiblemente. Siena abrió la boca para responder, pero nada salió. Elena es AB negativo, continuó Richard, y su voz era el hielo del invierno. ¿Por qué la hija de Siena y Richard Worthington compartiría un tipo de sangre con la hermana solterona de Siena? Esto es ridículo, intervino mi madre, con una voz que temblaba apenas. Los tipos de sangre pueden variar. Hay factores genéticos que... Mamá, dije yo, y mi voz cortó sus excusas como una guillotina. Basta. He visto los documentos. He visto el cheque de $50,000. He visto el certificado de nacimiento modificado. Sé todo. Siena se levantó de la mesa de un golpe, volcando su silla. No tienes pruebas de nada. Eres una mentirosa. Una mujer amargada que no puede aceptar que su hermana tiene lo que ella nunca tendrá. Un matrimonio construido sobre mentiras, respondí, y me levanté también, enfrentándola. ¿Una hija robada? ¿Una madre que vende a su propia nieta por dinero? Y cállate, gritó mi madre, y en su voz había un terror que nunca había escuchado. Elena, por el amor de Dios, cállate. No, dije, y saqué los documentos que había guardado en mi bolso. Los certificados de nacimiento, mamá. El original y el modificado. La fecha de modificación coincide con el día que cobraste el cheque. Y la firma del juez que ordenó el sellado, es el juez Henderson, ¿verdad? El mismo que asistió a tu iglesia durante 20 años. El mismo que bendijo el matrimonio de Siena. Mi madre se desplomó en su silla como si alguien le hubiera cortado las piernas. Yo no quería hacer daño, susurró, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Solo quería que la familia estuviera bien. Siena no podía tener hijos. Richard necesitaba un heredero. Tú eras un problema, Elena. Un problema que necesitaba solución. ¿Un problema? La risa que salió de mi garganta era amarga, quebrada. ¿Tu hija era un problema? ¿Tu nieta era una mercancía? Siena es mi hija perfecta, continuó mi madre, con una voz que se desmoronaba. Ella siempre lo fue. Tú eras el error. El accidente. Tu padre y yo no planeamos tenerte. Y cuando quedaste embarazada, cuando trajiste esa vergüenza a nuestra casa, vi una oportunidad. Una manera de que todos ganaran. Todos excepto yo, dije. Todos excepto la niña que me robaron. Yo no robé nada, gritó Siena, que había recuperado parte de su compostura. Esa niña era un regalo. Yo le di una vida que tú nunca podrías haberle dado. Ropa fina, educación privada, una familia respetable. ¿Qué tenías tú para ofrecerle? ¿La casa de una soltera amargada? ¿El sueldo de una dependiente? Tenía amor, respondí, y las lágrimas se mezclaban con la ira. Tenía una madre que la habría dado todo por ella. Tenía a alguien que la habría protegido de mujeres como tú. Richard se levantó lentamente, y su presencia dominó la habitación. Siena dijo, con una voz que era el fin de un mundo, nuestro matrimonio ha terminado. Mis abogados te contactarán mañana. En cuanto a la custodia de Maya, considerando lo que he descubierto esta noche, creo que Elena tiene argumentos más que suficientes para reclamarla. No puedes hacer esto. Siena se abalanzó sobre Richard, pero él la apartó con una frialdad que me recordó que no era un hombre a quien convencía traicionar. Puedo y lo haré, respondió. Has cometido fraude, Siena. Has mentido sobre algo fundamental en nuestro matrimonio. Y has usado mi nombre, mi dinero, mi familia para construir una vida basada en mentiras. Considera que no te denuncio personalmente como un acto de piedad hacia la niña que criamos juntos. La grabación capturó todo, la confesión de mi madre, la defensa de Siena, la ruptura del matrimonio, y las palabras que confirmaban 8 años de mentiras. Esa noche,
después de que Richard ordenara a Sienna y mi madre abandonar su propiedad, después de que la policía llegara para tomar declaraciones preliminares. Después de que Maya durmiera en mis brazos por primera vez sin que nadie pudiera quitármela, me senté frente al espejo del baño y me miré a los ojos. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había entrado en esa cena. Era alguien más dura, más fuerte, más rota y más completa al mismo tiempo. La verdad había sido un huracán que arrasó todo a su paso, pero entre los escombros, había encontrado algo que creía perdido para siempre, a mi hija. A mí misma. A la justicia que había esperado 8 años. Los juicios duraron 14 meses. 14 meses de abogados, declaraciones, peritos, y documentos que detallaban cada mentira, cada soborno, cada traición. Mi madre y Sienna fueron acusadas de secuestro, falsificación de documentos oficiales, fraude, y conspiración para cometer un delito grave. El juez, una mujer de 60 años con reputación de implacable, no tuvo piedad cuando pronunció las sentencias. Beatrice Vance, este tribunal la declara culpable de todos los cargos. La sentenció a 15 años en una prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 10 años. Sienna Worthington, este tribunal la declara culpable de todos los cargos. La sentenció a 20 años en una prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 12 años. Los golpes de martillo resonaron como truenos en la sala silenciosa. Mi madre no lloró. Solo se quedó sentada, con la mirada perdida en algún punto del horizonte, como si todo esto estuviera sucediendo en otra vida, a otra persona. Sienna, en cambio, gritó. Gritó que era inocente, que su madre la había obligado, que no sabía lo que hacía. Pero las grabaciones, los documentos, los testimonios, todo apuntaba a una verdad que ni siquiera su dinero pudo enterrar. Richard había presentado la demanda de divorcio la semana después de la cena, alegando fraude matrimonial y solicitando la anulación del matrimonio basándose en que Sienna había mentido sobre algo fundamental. La paternidad de Maya. El tribunal le concedió la anulación en lugar del divorcio, lo que significaba que, legalmente, el matrimonio nunca había existido. Sienna Worthington dejó de serlo, volviendo a ser simplemente Sienna Vance, una mujer que había perdido todo lo que su ambición había construido. La custodia de Maya fue el tema más difícil. Durante meses, los tribunales debatieron si yo, como madre biológica, tenía derecho a reclamarla, o si Richard, como padre legal y único figura paterna que Maya había conocido, debía mantener la custodia. Finalmente, se llegó a un acuerdo, custodia compartida, con Maya pasando temporadas con ambos. No era perfecto, pero era lo mejor para ella, y después de todo lo que había pasado, lo mejor para Maya era lo único que importaba. La primera noche que Maya pasó en mi casa, en la pequeña habitación que había preparado con meses de anticipación, nos sentamos juntas en su cama, con las manos entrelazadas. Mamá, dijo ella, porque así me llamaba ahora, con una naturalidad que me desarmaba cada vez, ¿por qué tardaste tanto en encontrarme? La pregunta era más complejo de lo que parecía. Te perdí antes de que pudiera buscarte, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Las personas que deberían haber cuidado de nosotras nos separaron. Pero nunca dejé de amarte. Ni un solo día. La abuela Beatrice me decía que tú eras, inestable, susurró Maya, con la voz quebrada. Que no debía confiar en ti. Que tú habías hecho algo malo. Me dijeron muchas cosas que no eran verdad, respondí, acariciando su cabello. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. A veces tarda años, a veces cuesta todo, pero siempre sale. ¿Las extrañas?, preguntó Maya, y supe que se refería a mi madre y a Sienna. Extraño a la madre que creí tener, respondí honestamente. A la hermana que creí que era. Pero esas personas nunca existieron realmente. Solo eran máscaras. Y no puedo extrañar lo que nunca fue verdad. Un año después del juicio, conduje a Maya al cementerio privado donde supuestamente estaba enterrada mi hija. Era un terreno baldío, propiedad de los Worthington, que Richard me había permitido visitar. No había tumba, solo un árbol viejo y pasto creciendo libremente. ¿Qué es este lugar?, preguntó Maya, mirando alrededor con confusión. Aquí me dijeron que te habían enterrado, respondí, con la voz tranquila aunque el dolor seguía vivo en mi pecho. Me dijeron que habías nacido muerta, que no valía la pena que te viera, que lo mejor era olvidar. Pero no estaba muerta. Estabas viva.
Y yo no podía olvidarte porque eras parte de mí. Maya se acercó al árbol y tocó su corteza con dedos curiosos. ¿Por qué me trajiste aquí? Para decirte adiós, respondí. No a ti. A la niña que creí que había perdido. A los años que pasé creyendo que era culpable de algo que no hice. A la madre y la hermana que traicionaron todo lo que una familia debería ser. ¿Y ahora? Maya se volvió hacia mí, con sus ojos dorados brillando bajo el sol de Georgia. Ahora vivimos, dije, y extendí la mano hacia ella. Ahora recuperamos el tiempo perdido. Ahora construimos algo real, sobre cimientos de verdad, sin mentiras ni secretos. Maya tomó mi mano, y juntas caminamos de regreso al coche, dejando atrás la tumba vacía que había sido mi prisión mental durante tantos años. El aire olía a jazmín y a sal. Marina, y por primera vez en casi una década, respiré sin sentir que mis pulmones estaban llenos de piedras. 2 años más tarde, me mudé con Maya a una casa propia, pequeña pero luminosa, en las afueras de Savannah. Richard se había vuelto a casar, con una mujer que trataba a Maya con la bondad de una madrastra de cuento de hadas, y la custodia compartida funcionaba mejor de lo que nadie había esperado. Yo había conseguido un trabajo en una librería local, algo modesto pero que me permitía estar cerca de Maya cuando ella necesitaba, y los fines de semana que pasábamos juntas estaban llenos de películas, libros y conversaciones que profundizaban la relación que el robo había intentado destruir. Mi madre y Siena estaban en prisiones diferentes, separadas por cientos de millas. Las visité una sola vez, un año después de las sentencias, para entender si el remordimiento había encontrado un camino hacia sus corazones. No lo había. Mi madre me miró con los ojos vacíos de alguien que aún no acepta la realidad, y me dijo, todo lo hice por ti, Elena. Para que no tuvieras que cargar con la vergüenza. Siena, desde su celda, me gritó insultos que confirmaron que la mujer que había destruido mi vida no sentía nada más que resentimiento por haber sido atrapada. No las volví a ver. No las volví a necesitar. La familia que había perdido había sido reemplazada por algo más genuino, una hija que me amaba, un excuñado que se había convertido en aliado, y amigos que me habían apoyado cuando todo parecía perdido. La sangre que me habían robado había encontrado su camino de regreso a mí, y con ella, una fuerza que no sabía que poseía. A veces, en las noches silenciosas, pienso en la mujer que era antes de que todo esto sucediera. La mujer que aceptaba culpas que no eran suyas, que vivía en la sombra de una hermana que la despreciaba, que creía que merecía menos porque le habían enseñado que no valía nada. Esa mujer ya no existe. En su lugar, hay alguien que aprendió que la verdad, por dolorosa que sea, es el único cimiento sobre el cual se puede construir una vida que valga la pena vivir. Maya cumplió 12 años el mes pasado. Hubo una fiesta, modesta comparada con las fiestas de los Worthington, pero llena de risas genuinas y caras que la amaban por quien era, no por lo que representaba. Cuando sopló las velas, me miró y sonrió, una sonrisa que era mía en cada detalle, y supe que a pesar de todo, a pesar del robo y las mentiras y los años perdidos, había ganado. La sangre no miente. Y 8 años de farsa se derrumbaron con un simple análisis clínico. Ahora ellas duermen en camas de cemento mientras yo recupero cada segundo que me robaron. Y cada segundo, cada risa, cada lágrima, cada abrazo, es mi victoria. Es mi karma. Es mi verdad. Y nadie me la quitará nunca más.